Bienvenidos a mi canal, y comencemos en 1, 2, 3. Al sentirse descubierta por Eren, pensaba en qué debería hacer. Se sentía tan avergonzada que no podía mirarlo a la cara y al mismo tiempo se preguntaba que tal vez sería mejor insistir en que no era verdad. Ya habiendo tomado esa decisión como su única opción, le dijo a Eren que no sabía de lo que estaba hablando, mientras que Eren le respondía que no había necesidad de seguir fingiendo no saberlo, y tomando el tarro de cerveza le muestra lo diferente que se ve y le dice que los colores son un poco diferentes entre ellos. Le explica que el suyo es de un color amarillo mientras que el de él es un naranja oscuro, señalándole que cuando la savia de Elgan se mezcla con alcohol cambia de color. Y continúa explicándole que el efecto no desaparece una vez que se ha ingerido, pero existe el riesgo de ser descubierto y le aconseja que en un futuro sea más cuidadosa si no quiere meterse en problemas. Rosa pensó en ese momento con sorpresa el hecho de que Eren no se encontrara molesto con ella, y le pregunta llena de curiosidad, entonces, ¿tú lo sabías y aún así lo bebiste? Y antes de responderle Eren observa a Rosa de una manera muy diferente, como si se tratara de otra persona. Y cambiando de expresión a una más alegre rápidamente le contesta que la bebió porque le parecía algo divertido. Pero a Rosa le había parecido que había visto en él algo diferente, es como si su mirada brillara llegando a pensar que tal vez se lo había llegado a imaginar. Una vez habiendo aclarado las circunstancias en las que los envolvían, Eren le preguntó a Rosa de dónde había obtenido la savia de Elgan, o si de casualidad la había tomado del almacén secreto en la habitación del príncipe heredero. Pero Rosa le preguntaba de cuál almacén secreto, e inmediatamente dio un grito de sorpresa al caer en cuenta que no sabía que la habitación del príncipe Calix tenía un almacén secreto. Y mencionándole Eren que si no la tomó de ahí era algo ya sin importancia, y que en lugar de estar hablando de cosas aburridas, era mejor terminar la comida ya que iba a empezar a enfriarse. Y habiendo dejado a un lado el tema de la savia de Elgan, Rosa se dispone a comer mientras pensaba que no estaría mal hacerse amiga del nieto de un informante. En ese punto Rosa sabía que por el momento no había nadie de su lado en ese mundo y por lo tanto tenía que sobrevivir hasta que comenzara la historia original. Y habiendo terminado de degustar la comida, Eren se despide de la cocinera del lugar mientras Rosa seguía pensando que para poder sobrevivir en ese mundo era esencial tener información. Mientras caminaban entre las calles del festival para regresar al Palacio Imperial, a Rosa ni Eren los envolvía un silencio. La joven doncella pensaba que todo lo que hacía estaba justificado para poder sobrevivir, incluyendo lo que estaba a punto de hacer, y sin esperar más le habló a Eren diciéndole que tenía algo importante que decirle. Y cuando el chico volteó a verla se sorprendió tanto al ver que ella estaba llorando, mostrando en su rostro una tristeza fingida, pues tenía que hacerlo para obtener un beneficio. E inmediatamente le dijo, «Lo siento mucho, Eren, discúlpame por favor». El chico al verla triste le preguntó por qué estaba llorando, «Porque puse la savia de Elgan en tu bebida y eso hace que me sienta culpable», le respondía Rosa. Y acercándose a él y sin dejar de llorar lo toma del chaleco diciéndole que lo sentía muchísimo ya que no debió comportarse así con él, ya que él ha sido tan bueno con ella. También le decía que lo había hecho porque quería ponerlo a prueba y siendo una persona tan buena no debió haberlo hecho. Eren al escuchar las disculpas de la joven doncella, y la forma en que se lo decía, le dijo que estaba bien, que no se preocupara más por eso, ya había pasado. Al escuchar eso nuestra querida doncella con un rostro y sonrisa maquiavélica pensó, excelente. Y manteniendo una inocencia fingida en su rostro Rosa le preguntaba, ¿entonces me perdonas? A lo que Eren le contestó, por supuesto no estoy molesto, pero a partir de ahora no me engañes más, palabras que le decía en un tono siniestro. Y cambiando ligeramente su expresión siniestra, él le decía que ya no se preocupara más puesto que le había hecho la promesa de no engañarlo de nuevo. A Rosa le parecía algo extraño la manera en cómo se lo decía ya que no era la primera vez que veía la misma expresión en él, llevándola a pensar nuevamente que veía ligeramente cambios de personalidad, provocándole escalofríos. Y cambiando de tema Eren le dice a Rosa que como ahí venden frutas irá a comprar un poco que no tardará que lo espere. Y mientras Eren se acercaba al puesto de frutas a comprar y Rosa se queda esperándolo, pensaba que tal vez había sido su imaginación ver cambios de humor en él. Mientras Rosa se mantenía distraída por todo lo acontecido es empujada por alguien, e inmediatamente se voltea para disculparse, sorprendiéndose al ver que la persona era una chica de cabello castaño,
y al ver que se le deslizaba la capucha pudo verla claramente, pensando en ese momento que se trataba de la protagonista Serena. La chica inmediatamente se cubre y camina entre la multitud, mientras que Rosa se disponía a seguirla. Inmediatamente gritándole le dijo que esperara un momento. Perdiéndosele entre la gente, sin poder hacer otra cosa más que ver cómo se alejaba. Por otro lado, su acompañante regresaba de sus compras diciéndole que había comprado manzanas y cerezas y que el vendedor le había dado algunas extras, pero al ver que no le respondía, la joven doncella le preguntó qué es lo que le pasaba, mientras Rosa le respondía con otra pregunta: «Eren, ¿podrías encontrar a una persona por mí?». A la mañana siguiente Rosa fue llamada por el príncipe heredero a sus aposentos, y una vez estando en su presencia la protagonista se sorprendía al escuchar de Calix que sería ella la doncella quien lo acompañaría al festival de cumpleaños. Pero al no estar segura de si había escuchado bien le pregunta nuevamente al príncipe si se está refiriendo a ella, contestándole Calix con otra pregunta: «¿Por qué preguntas de nuevo si ya lo escuchaste? No me hagas perder el tiempo». Y sintiéndose curiosa por el caballero Ruel le pregunta si él también los acompañaría, a lo que el príncipe le contestó que no, ya que él tiene otra tarea asignada. A Rosa le llamaba la atención el saber si alguna sirvienta aparte de ella los acompañaría, y le pregunta al príncipe si asistiría alguna criada aparte de ella. Pero el príncipe le hacía saber que las personas que no eran nobles no podían asistir al festival de cumpleaños. Rosa por unos instantes se quedó pensando sobre dicho festival y su significado, recordando que es el día en que el imperio de Bosnia donde vive el protagonista honra a su dios Kemesis, el cual juzga a los monstruos nacidos de la maldición del dios malvado Mauricias. Pero en realidad es solo una fachada, ya que el propósito del festival es en realidad una cacería de monstruos para la familia imperial, preguntándose al mismo tiempo por qué tenía que ir ella, porque eso significaría tener que trabajar horas extras, sin mencionar que ni siquiera le pagarían por los riesgos. Pero al no tener otra opción, inmediatamente cambia de expresión a una muy segura, animándose a sí misma, ya que su objetivo en ese mundo es sobrevivir. E inesperadamente le llega un presentimiento de haber olvidado algo, preguntándose qué puede ser. Y habiendo terminado el príncipe de informarle a la joven doncella sobre el festival, inmediatamente le entrega unos papeles y le pregunta por qué se queda ahí parada viéndolo, que tome los documentos, e inmediatamente Rosa le responde: «Sí, Alteza». Y teniendo los documentos en sus manos recuerda por qué el príncipe se los dio, y remontándose a unos días ella recuerda brevemente cómo llegó a esa situación. Ya que se encontraba muy aburrida porque no tenía nada que hacer, pensó que sería bueno corregir el horario correspondiente a sus labores, ya que a su percepción era un desastre. Entonces comenzó a ordenar su agenda pensando en ese momento que sería bueno que en ese mundo existiera Excel para que fuera más fácil. E inesperadamente el príncipe heredero observó que llevaba unos papeles, y pareciéndole algo sospechoso inmediatamente se los pidió para ver su contenido. Al ver que se trataba del príncipe heredero no podía negarse a tal orden. Cuando Calix observó la manera en cómo estaba organizado su horario laboral pensó que estaba bien hecho, y sin pensarlo y mucho menos preguntarle la opinión a su doncella, le encargó que corrigiera documentos que tenía para su revisión, quedándose la protagonista sorprendida al saber que por su error tenía más trabajo por hacer. Y asumiendo que le gustó el trabajo que hizo, pensó que por ese motivo le había dado parte del trabajo del propio protagonista. Pensando que en el mejor de los casos se trataría simplemente de una simple organización de documentos. Lo que significaba que para Rosa de ser una sirvienta principal del príncipe heredero había evolucionado a una dama de honor y con ello adquiriendo otras tareas. Pero en realidad eso no era lo que quería nuestra protagonista, porque para ella significaba tener que trabajar más. Por otra parte, Rosa pensaba que gracias a eso, obtuvo mucha información que no se mencionaba en el libro original. Dándose cuenta de que el poder de la religión es absoluto en ese mundo, porque a diferencia de la tierra, ahí el poder de Dios es visible y con él se puede curar cualquier herida o enfermedad. Y a diferencia de la magia, el poder divino da una sensación de santidad, y por esa razón el poder del templo estaba a la par del poder real, e incluso se decía que tal vez su poder era quizás mayor que el del propio emperador. Rosa al verse dado cuenta de todo eso entendía que incluso si eres miembro de la familia imperial no puedes faltar a los eventos religiosos, como una celebración de cumpleaños el cual tiene lugar en las montañas de Hamel en donde aparecen monstruos. Rosa estaba más consciente sobre la religión que predicaba el imperio de Bosnia, teniendo como su protector al dios Kemesis.
un evento religioso para conmemorar la muerte del dios maligno Mauricias, el cual era castigado por Quemesis encarcelándolo en lo más profundo de la tierra, y con ese hecho se decía que el dios Quemesis había traído la luz a ese mundo. Sin embargo, la joven doncella le parecía algo similar a la historia de su mundo, ya que ella también estuvo llena de guerras en el pasado. A la protagonista le parecía que simplemente lo llamaban dios maligno porque había perdido la batalla por el territorio. Pero de cualquier forma Mauricias es el dios de la oscuridad, el cual puso una maldición sobre esa tierra antes de ser sellada. Y por esa maldición es que el santuario de Quemesis y la tumba de Mauricio se encuentran en lugares cercanos, ya que se dice que las montañas Jamel están infestadas de monstruos más de lo habitual. Siendo esa la razón por la cual los miembros de la familia imperial se convirtieron en una especie de guerreros elegidos por el mismo dios, los cuales debían atrapar a los monstruos y demostrar sus cualidades. Rosa estaba agradecida por el trabajo que le había asignado el príncipe Calix, ya que por ese motivo conocía toda esa información, pero no entendía por qué solo los nobles podían asistir a un evento así y los plebeyos eran excluidos. Dándose cuenta de que en ese mundo estaba mucho más marcado el sistema de rangos. Y muy a su pesar se preguntaba por qué tenía que ir. Rosa recordaba que en la novela ni siquiera estaba correctamente diferenciado entre una doncella y una sirvienta, entonces no entendía por qué la novela había cambiado. A ella de alguna manera le parecía molesto el hecho de saber que por ser una plebeya solo podías aspirar a trabajar como sirvienta y haciendo los trabajos más pesados, mientras que una mujer noble podía servir a la realeza o algún otro noble de alto rango. El príncipe, al observar que Rosa estaba inmersa en sus pensamientos, le pregunta que si acaso tiene algo que decirle, ya que tiene una expresión que le hace sentir molestia. A lo que ella le responde que si tiene algo que pedirle, y con una mirada determinada le dice al príncipe que al ser un evento extremadamente muy importante, se celebra una ceremonia sagrada a la que solo puede asistir la familia imperial, y por lo tanto al ser muy importante le preocupa que el príncipe pudiera tener algún tipo de contratiempo, por lo cual le pide humildemente que por favor la deje acompañarlo. Y haciéndole una reverencia le dice que no se arrepentirá de llevarla como su acompañante. Pero después de escuchar eso, el príncipe pensaba que nuestra protagonista padecía de algún trastorno bipolar, ya que tenía cambios de humor muy repentinos que él no entendía, y mientras la observaba de manera extraña, la joven doncella pensaba por qué la miraba de esa forma, ya que creía que no había cometido algún error. Entonces el príncipe procede a decirle que desde hace tiempo deseaba hacerle una pregunta. ¿En dónde aprendiste etiqueta? Por la mente de Rosa pasaba la respuesta, en las novelas y en los cómics, pero no podía decirle eso. Y mientras se tomaba de las manos permanecía en silencio pensando en una respuesta adecuada, e inmediatamente el príncipe le dice que responda, no importa lo que diga, no la matará, y al escuchar esas palabras la joven doncella se pregunta, ¿entonces el príncipe no me va a matar? ¿Es porque acaso se ha enamorado de mí, o hay alguna otra razón? Y al no escuchar respuesta de ella, el príncipe le asegura que si no responde entonces sí la matará. Y sintiéndose presionada por las palabras del príncipe, Rosa contestó con la verdad diciéndole que aprendió de un humano en una caja, refiriéndose a la televisión que existe en su mundo, a lo que el príncipe contestó, ¿acaso quieres morir? A la mañana siguiente empezaron los preparativos en el Palacio Imperial para la partida del príncipe heredero hacia el festival de cumpleaños, y después de algunos días llegaron al templo. Nuestra protagonista fue recibida por un chambelán que servía en el palacio del príncipe heredero y tomándola de la mano la ayudó a bajar suavemente del carruaje. Estando dentro del templo acompañada del príncipe heredero, Rosa se sorprende al ver lo grande que es. Mientras observaba la decoración del templo, la joven doncella se percató de la presencia de dos caballeros, pero uno de ellos le llamó especialmente la atención, preguntándose quién podría ser el joven, el cual le parecía muy apuesto. El joven, al percibir la presencia del príncipe heredero y de su acompañante, fija la mirada en la joven doncella mostrándole una leve sonrisa, mientras que Rosa se preguntaba si acaso el chico la estaba viendo a ella, e inmediatamente se dirige al príncipe para preguntarle sobre la identidad del chico, respondiéndole Calix que se trataba del tercer príncipe. La sorpresa de nuestra protagonista fue grande, al saber que el chico que le había parecido atractivo se trataba del tercer príncipe, el cual era descrito en la novela como un príncipe sanguinario y cruel. Calix, al ver la reacción de su doncella y manteniendo una pose autoritaria, la cuestiona diciéndole que si acaso piensa que él es peor que ese tipo.
pero Rosa, que apenas acababa de salir de su asombro, no sabía si responderle al príncipe Calix con la verdad o decirle una mentira, ya que la mirada que le dirigía el príncipe le daba a entender que respondiera de una manera cuidadosa. Y no teniendo más opción para salvar su propia vida, decidió darle los mejores cumplidos respondiéndole que cómo podría pensar que pudiera existir alguien mejor que el príncipe heredero, ya que el tercer príncipe ni siquiera podía compararse a él, puesto que no tenía su atractivo, y las palabras que le dijo le eran completamente injustas, siendo su Alteza el mejor, y continuó diciéndole que al ser muy alto y tener hombros muy anchos era insuperable. Pero Calix no se sentía muy convencido por las palabras de su doncella, que decidió simplemente aceptarlas como verdad, y dándose la vuelta para ocupar su lugar en la ceremonia, le hace saber a Rosa que es bueno que pueda distinguir entre las cosas buenas y las que no son. E inmediatamente le extiende su brazo para que lo tome, pensando Rosa en ese momento que él se había vuelto un poco más amable, y una vez que tomó su brazo Calix le dice, deja de estar pensando en tonterías y enfócate en lo que necesito. E inmediatamente nuestra protagonista pensó, retiro lo dicho, no es nada amable. Gracias por ver mi video, dale me gusta y suscríbete.